Este podcast es presentado por Enciclopedia Metódica Larousse en Color, www.wikipedia.org y Grandes Personajes Universales y de México, editorial Océano. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la primera edición de este podcast informativo y a su única edición sobre el Muro de Berlín. Deseándoles que estén muy bien a la hora que sea que lo estén escuchando, les doy la más cordial bienvenida a su servidor, Jorge Humberto Platavera. Y su voz en off, el murcielaguito feliz. ¿Qué tal? Sea usted bienvenido a este podcast. Este podcast es hecho con la finalidad de dar a conocer los porqués y los hechos sobre el Muro de Berlín. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde fue levantado y por qué fue destruido? Asimismo, también mencionaremos qué pasaba en aquellos entonces en el mundo, tanto como en el levantamiento como en su caída. Acontecimientos que sin lugar a dudas quedarían marcados en la historia de las últimas 5 décadas. Al igual que hablaremos sobre otros muros, y el impacto emocional e ideológico que tuvo la caída de este muro, que dio paso al mundo libre que hoy conocemos. La canción que escuchamos de fondo lleva por título Another Break in the Wall, de la banda de origen británica Pink Floyd, canción ícono de esta misma banda, perteneciente al álbum que lleva por título The Wall, que fue publicado el 30 de noviembre de 1979. Casi una década antes de la caída de este muro y 18 años después de su levantamiento, pero antes de empezar a dar explicaciones de la influencia musical, definamos qué es un muro y para qué sirve. Muro es una construcción lineal, vertical y extensa que sirve para proteger o delimitar un terreno. Basados en esto, el Muro de Berlín, también denominado el Muro de la Vergüenza, delimita el territorio de la Unión Soviética. La pregunta es, ¿por qué fue creado? La respuesta es sencilla. Se hizo con la finalidad de proteger del fascismo de la República Federal Alemana a la Unión Soviética. Claro, esto en palabras de la Alemania comunista. Esto quiere decir que se dividió en dos. Este muro fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Este se extendía por la ciudad de Berlín a lo largo de 115 kilómetros. Ahora que ya poseemos una idea sobre por qué, cómo y cuándo se creó este muro, debemos entender el entorno social y político y qué estaba pasando en 1961. El 2 de enero, en la Unión Soviética se pone en circulación el nuevo rublo. El 4 de febrero de ese mismo año lanzan la sonda soviética Sputnik 7 hacia Venus, fracasando por un fallo en el cohete que debía propulsarlo fuera de la Tierra. El 12 de febrero lanzan la sonda soviética Venera 1 dirigida a sobrevolar el planeta Venus. El 12 de marzo, Reino Unido conocen al Cavern Club de Liverpool a los Beatles. El 11 de abril en Israel, el criminal de guerra nazi Adolf Eichmann comparece ante el Tribunal de Jerusalén, siendo sentenciado a muerte el 15 de diciembre. La URSS logra el primer vuelo especial tripulado por Yuri Gagarin. ¿Pero qué pasó antes de 1961? Muy buena pregunta. No podemos entender qué pasó en ese año sin saber qué pasó antes. Tenemos que recordar que Alemania tenía poco de haber salido del nazismo, empezado por Adolf Hitler al ser nombrado jefe de Estado en el año de 1933. El nazismo en Alemania provocó algo similar a lo que pasó en México antes de la Revolución con Porfirio Díaz. Se volvió un país con un partido único y el Partido Socialista no pudo presentar oposición alguna. Durante este periodo político totalitario se acuña la frase fascista. Claro que el nazismo no solo tuvo repercusión en Alemania, sino en todo el mundo, dando así la pauta para la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, socialistas contra capitalistas. Entiéndase de la siguiente manera. La capital de Alemania, Berlín, después de haber atravesado por el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, queda lo suficientemente fraccionada y se empieza a gestar las divisiones en 1949, al mismo tiempo que se empezaban las tareas de reconstrucción en Berlín, de tal manera que podemos decir que los cimientos del muro se empezaron a colocar de manera no física, sino de una manera ideológica. Ahora que entendemos por qué se empezó a dividir Berlín, lo siguiente es saber dónde estaban localizados los socialistas y los capitalistas de Alemania. Los capitalistas del lado este y los socialistas del lado oeste, tal y como la parodia de Los Simpson nos lo presenta. Ahora bien, como ya se había dicho, en palabras de la Alemania comunista, fue hecho para protegerse del fascismo, de tal manera que la construcción de este muro estuvo a cargo por el Partido Socialista Unificado, claro, completamente en secreto.
Siendo Berlín la capital de Alemania, al dividirla en dos, se señala la separación de Alemania en dos países. Los trabajos fueron realizados bajo la supervisión del Ejército Nacional Popular, contra las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, Walter Ulbricht, en una conferencia de prensa al responderle a la periodista Anne-Marie Doher el 15 de junio de 1961, cuando dijo que entiendo su pregunta como que hay hombres en Alemania del Oeste que desearían que movilizáramos a los trabajadores de la construcción de la capital de la República Democrática Alemana para erigir un muro. No conozco la existencia de tales motivaciones, pues los obreros de la construcción de la capital emplean todas sus fuerzas principalmente en la construcción de casas. Nadie tiene la motivación de erigir un muro. Ulbricht fue de esa forma el primero en emplear el concepto muro, 2 meses antes de que se construyese. Teniendo de esta manera la versión antifascista, también debemos conocer la versión fascista, en otras palabras, la versión de los ricos. En la República Federal Alemana, que se encontraba del lado oeste de Alemania, quedaron perplejos la mañana del 13 de agosto de 1961, ya que el muro para la protección fascista había sido construido durante la noche del 12 de agosto y la madrugada del 13 de agosto. Entonces, esto provocó la separación de familias y amigos. Los países fascistas, llamados así por la parte socialista de Alemania como Estados Unidos e Inglaterra, aplaudieron el muro. John F. Kennedy afirmó que una solución poco elegante, pero 1000 veces preferible a la guerra. Harold Macmillan, primer ministro británico de Alemania del Este, detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal, afirmó. Ahora tenemos que entender y conocer las dos corrientes separatistas, la perestroika y la glasnost. ¿Las qué? ¿Las cómo? Sí, perestroika y glasnost, ambos creados por Mikhail Gorbachev. ¿Y ese quién es? El jefe de Estado de Alemania de 1985, que dio paso a la perestroika y glasnost. La perestroika fue una serie de reformas que se ocupaba en preservar el sistema socialista. Esta reforma fue creada junto al primer ministro de Japón, creada en el año de 1986. En 1988 se crea la política glasnost, que pretendía liberalizar el sistema político, que sus detractores acusaban de estar férreamente controlado por el Partido Comunista. Gracias a esto, los medios de comunicación obtuvieron mayor libertad para criticar al gobierno, y junto con otras obras de reformas y cambios que Gorbachev impulsó con su perestroika y glasnost, en marzo y abril de 1989, Gorbachev es elegido el primer presidente ejecutivo de la Unión Soviética. En otras palabras, la Unión Soviética contiene los 3 poderes de la Unión, al tiempo que se empieza a ver la transformación total de Alemania en un país capitalista. ¿Pero qué pasaba en 1989? Aparte de que fue el año de mi nacimiento, ocurrieron varios acontecimientos. Encontramos que está Madonna con su Material Girl, Guns N' Roses y Bon Jovi y un sinfín de música buena. No como la que ahora que... Perdón. De nuevo. Antes de empezar a dar definiciones ideológicas musicales, veremos qué pasaba en el mundo. Encontramos que el 11 de enero el ejército mexicano ocupa las instalaciones petroleras y encarcela al dirigente sindical Lakin. El 6 de febrero, 30.000 soldados soviéticos abandonan Afganistán, mientras la capital, Kabul, queda sumida en el caos. El 9 de febrero, 12 candidatos al Congreso de los Diputados del Pueblo, nuevo parlamento soviético, presentan por primera vez sus programas a un grupo de electores moscovitas, personas que viven en Moscú. Ese mismo día, el gobierno de la República Federal Alemana prohíbe el partido neonazi. El 5 de octubre, el Dalai Lama, líder religioso y político tibetano, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz, y el acontecimiento más importante cuanto a libertad y paz se refiere y el fin de este podcast. El 9 de noviembre, la República Democrática Alemana decide la apertura de sus fronteras a occidente. Cae el muro de Berlín. Bien, llegando al punto culmine de esto, sabemos que el muro de Berlín cayó en la noche del jueves, 9 de noviembre de 1989. Al viernes 10 de noviembre de 1989, años más tarde de su construcción. La apertura del muro, conocida en Alemania como en el nombre de Die Wende, el cambio, fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación de la ex República Democrática Alemana y las evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países del Pacto de Varsovia, y por las fronteras entre Hungría y Austria, e impuso menos restricciones desde el 23 de agosto. En septiembre, más de 13.000 alemanes voluntarios emigraron hacia Hungría. Bueno. Ya basta de tanto choro mareador. Tienes razón. Resumamos qué fue lo que pasó.